Y bueno, amigos, ¿recuerdan las palabras ridículas y absurdas de Piqué? Pues bueno, imagínense la estupidez tan grande que ha dicho Gerard Piqué, que incluso la gente del Palancas está indignada y absolutamente desquiciada por escuchar a Gerard Piqué diciendo la estupidez que dijo de que nadie iba a recordar la Champions del Real Madrid, para que vean cómo está la cosa de grave con el tema de Gerard Piqué, que bueno, yo me imagino que ya debería estar buscando algún tipo de ayuda emocional, porque es evidente que la siente, todavía está en la tráquea. Este hombre en la decimocuarta tuvo que haber jodido bastante definitivamente. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Repasamos algo muy interesante de ESPN, que tenía un montón de tiempo sin comentar nada de ESPN, y lo de siempre, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar rápidamente unas cositas aquí que están relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, y que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer interesante. Entonces vamos a la pantalla, no vamos a perder muchísimo más tiempo, vayamos escuchando, porque repito, hasta los mismos culés de ESPN, que es un medio, podría decirse perfectamente que pro Barça, están absolutamente desquiciados con las palabras del sinvergüenza de Gerard Piqué. Así que escuchemos. Nadie de... Ah, es una ardilla. Mira que yo no soy aficionado al Real Madrid, soy más al Barcelona, pero lo que dice es de ardilla a lo más profundo, a lo más profundo. ¿Cómo no nos vamos a acordar de la última del Real Madrid? Uno se acuerda de los que ganan, punto. Aquel Barcelona ganó, nos acordamos de aquel Barcelona, sobre todo en el año en que ganó todo, como igual nos acordamos del Real Madrid cuando gana, y nos acordamos de cómo gana. A veces criticamos al Real Madrid porque le ayuda de alguna medida en arbitraje, pero también al Barcelona, ¿no? Entonces a mí se me hace que esto es de ardilla. Bueno, es que es espectacular. Este hombre reconoce además abiertamente que es del Fútbol Club Barcelona, que es aficionado al Palanca Fútbol Club, pero que le parece que el discurso que transmite Gerard Piqué es de una ardilla absoluta, y que bueno, no entiendo muy bien eso, pero no debe ser muy lindo lo que trata de decirle. Pero sí les puedo decir que lo que trato de entender es que obviamente a Piqué lo toman por tonto, pero yo creo que va mucho más allá de ser o no ser un tonto. Creo que Piqué es todo lo contrario de ser un tonto. Sabe que se dirige a una manada de retrasados mentales. Él dice que no le interesa ser presidente, pero eso está por verse, eso está por verse. El poder, sabemos que a Gerard Piqué tal vez siempre lo ha tenido ahí como un poco encantado. Por eso les digo, él sabe a qué público se dirige. Así no quiera ser presidente, él tiene muy claro a qué clase de retrasados mentales se dirige. Entonces, obviamente, de ahí parte todo eso. Escuchémoslo. De ardilla y de muy culé, ¿no, Mau? ¿De qué? Muy culé. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero no, pero a ver, yo lo veo, yo lo trato de ver con otro ángulo. Gerard Piqué no es políticamente correcto. Gerard Piqué dice lo que muchos hemos pensado, que la manera en la que el Real Madrid ganó esa Champions no fue lujosa. No le sobró nada al Real Madrid en esa Champions. A ver, yo tengo muchos días comentando cosas de Mauricio Pedrosa, y repito, o lo digo de otra vez, diciendo que está prácticamente en su prime este hombre, hablando cosas muy interesantes, pero aquí ha vuelto a hacer el mismo discurso de este cansino. Dice que no ha sido una manera lujosa. Este tipo no se vio los partidos del Bernabéu en las vueltas, la remontada contra el Chelsea, la remontada contra el Manchester City. Y si esos minutos de fútbol no te parecen de lujo, definitivamente no sé qué es el significado de lujo desde tu criterio, porque me parece mucho más que de lujo lo que ha hecho el Real Madrid en esos partidos. Pero bueno, obviamente el discurso hay que venderlo. Obviamente el mismo discurso de siempre, de que hay que reventar al rival durante 90 minutos todos los partidos, en todo, incluso ida y de vuelta en la eliminatoria, para que se pueda decir que esto ha sido realmente normal. Entonces nada, vamos a seguir escuchándolo, porque la verdad es que es más que interesante definitivamente. Entonces vamos a seguir escuchando lo que les estaba comentando sobre este caballero Mauricio Pedrosa, y el discurso este de hay que reventar a los rivales todos los partidos durante 90 minutos. Necesitó de un regreso milagroso en el Bernabéu para pasar por el Manchester City.
claro que eliminó a equipos de categoría fantástica, le ganó a la final al Liverpool, le pasó por le ganó al City, pero también eliminó a Chelsea, es decir, no fue una eliminatoria fácil, pero Piqué dice la verdad. El problema es que estamos acostumbrados que a este nivel exigimos que las declaraciones sean políticamente correctas. Pero Nosotros no queremos que sea Piqué políticamente correcto, solamente queremos que no sea un subnormal, o al menos que lo sea, pero hablando del Palancas, que bastante hay tela para cortar en ese aspecto. ¿Cómo se va a poner a decir que la Champions más histórica de todos los tiempos no la va a recordar absolutamente nadie? Eso yo creo que es la indignación, o más que yo creo indignación, risa del madridismo, que este hombre sale a decir que nadie la va a recordar cuando ha sido seguramente la Champions más espectacular de todos los tiempos. Ahí está el pequeño problema. No es porque Piqué diga lo que le salga de allá del forro, o sea, no es eso definitivamente, sino que es un retrasado y la gente le trata como tal, como un absoluto retrasado mental. es una mentira decir que nadie se va a acordar de esa Champions, Mau. Eso Bueno, no es pero es que si la comparas con lo que está diciendo Piqué, en la manera en la que el Barcelona ganó sus Champions, no hablamos nada más del ganar, sino del cómo se ganaron. Pero es que, o sea, a ver, mira, yo honestamente, si me preguntas ahora mismo la última Champions del Barça, mira, lo juro por Dios que no estoy mintiendo, no recuerdo ahora mismo contra quién la ganó. Creo que fue el Barça de Luis Enrique el último en ganar la Champions, pero honestamente no me acuerdo contra quién fue. Creo que Neymar metió un gol de último minuto, lo que medio recuerdo es eso, pero no recuerdo, creo que fue con la Juventus, si no estoy mal. Bueno, entonces, ¿qué juego bonito de qué? O sea, vamos a ser más serios. Lo que pasa es que, claro, el discurso y la línea editorial de ESPN tiene que ir un poco más de la mano de lo que genera, muy entre comillas, el Negreira Fútbol Club. Que, por cierto, muy poco se habla de Negreira en este canal como es ESPN. Algo que me parece realmente lamentable al tratarse de un escándalo de tal magnitud. Y ahí creo que Piqué tiene un punto. El problema es que a mucha gente le ofende que le digan la verdad. A mucha gente le ofende que una figura pública no sea políticamente correcta. Y Piqué, que tiene una inteligencia social muy limitada, lo lleva a no ser políticamente correcto y decir lo que mucha gente piensa, pero no se atreve a decir. La gente lo ha dicho, el que lo piensa lo ha dicho, incluso ahí en ESPN lo ha dicho. Mira, esto no ha sido, el Madrid no ha sido espectacular, yo no tengo problema tampoco en reconocer, el Madrid no ha sido brillante y seguramente no ha sido superior a sus rivales en esa Champions, pero que me venga a decir que nadie la va a recordar y que encima lo del juego de todo el tiempo de que nos van a recordar porque nosotros mareábamos el balón, esa es la parte que me parece asquerosa y la parte que me parece que han hecho parte, valga la redundancia, estos periodistas tratando de vender ese relato de que el Barça siempre va a ser recordado porque movían el balón del portero al central y del central al portero. Ricky, ¿a favor o en contra de lo que dijo Piqué? No, para mí Piqué habla mucho. A Cancún Piqué, honestamente, no tiene necesidad de decir esta cosa. No sé de dónde salió. Se ve que estaba aburrido en la casa, hacía rato que no aparecía diciendo locuras y dijo, a ver, voy a tirar una bombita por acá, por allá. No, nada, está totalmente fuera de lugar. El Real Madrid tiene 14, el Barça tiene 5, creo. Hay una razón por eso. Yo estoy de acuerdo con vos, Ricardo. ¿Cómo no te vas a acordar de las Champions ganadas? Y son tantas las que tiene el Real Madrid. Sí, el equipo fantástico que él fue parte de Guardiola y Messi, Xavi, Iniesta, espectacular. También la naranja mecánica del 74, a ver, probablemente se acuerden más de la naranja mecánica de Cruyff que Alemania que ganó la final, pero al final del día son los títulos lo que cuentan. Yo no sé qué necesidad tiene de decir esto en un momento en el que el Barcelona está mal, que tendría que estar hablando en apoyar al Barcelona, a Xavi, a su compañero, quien salir a decir... Esto es interesante porque he tratado de no interrumpir a este hombre porque me ha parecido brillante su discurso y creo que es muy interesante porque es exactamente lo que les acabo de decir, porque no habla del Barça y todos los problemas que está atravesando este equipo y sobre todo en el momento actual que vive el Super Barça de Xavi Hernández. O sea, es que es lamentable las palabras de Piqué, pero bueno, vienen de Piqué. Cosas del Real Madrid que no tienen sentido. El Real Madrid es un equipo ganador, es el más ganador, es el equipo, la institución del siglo. Yo creo que tendría que tenerle más respeto Piqué, pero como habla y habla, tenerle más respeto. Es bocón. ¿Pero por qué tendría que tenerle más respeto? Si ya le hicieron una pregunta y dio su punto de vista, y su punto de vista es válido.
¿No fue brillante esa manera en la que el Real Madrid ganó la Champions? No, no es válido. Yo no veo- Ustedes esperan No es que sea válido. No, no. políticamente correcto. No, tiene es válido. un estándar de cosas que No se es tienen. válido. Y Piqué es un tipo No. transparente, honesto, frontal, dice las cosas. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, que Piqué es un tipo transparente, frontal, directo. Es tan transparente Gerard Piqué que terminó haciendo negocios con el presidente de la Federación, Rubi, en aquellas famosas conversaciones entre Rubi y Jerry, en el que, bueno, perjudica obviamente directamente a la Federación, al Fútbol Club Barcelona, y que obviamente no ha terminado sucediendo nada. Es tan transparente ese hombre que, por supuesto, en Rack 1, que por cierto, ¿por qué no le preguntan a Gerard Piqué cómo es el tema este de las negociaciones que tenía con Cosmos y la Real Federación Española de Fútbol? Ese tipo de cosas son las que nos hacen decir, claro, es demasiado transparente Gerard Piqué. Es más, este tipo debería estar presentándose o debería estar recibiendo un premio Nobel a la transparencia, porque es demasiado increíble la transparencia y el respeto y absolutamente todo lo que transmite Gerard Piqué como persona y como futbolista. Pero bueno, como les decía al principio del video y durante todo el video, se trata de Gerard Piqué. Creo que nos parece a todos, nos queda muy claro a todos que lo que es un sinvergüenza absoluto. Gerard Piqué jamás en la vida va a poder ser un ser humano corriente, normal. Siempre va a ser un retrasado mental con dinero, y eso siempre va a ser un problema, porque obviamente empieza a tener reconocimiento a nivel, se me olvidó la palabra, con el mundo, y claro, cualquier cosita él va a aprovechar porque sabe que se está dirigiendo a una manada de retrasados. Pero bueno, como les digo siempre, no nos sorprende, pero sí hay que ir defendiendo los colores de la institución que nosotros estamos siempre apoyando. A mí particularmente no me han gustado las palabras de Piqué, no me han sorprendido tampoco. Creo que me parece ridículo, lamentable, da risa, y lo más interesante es que incluso en canales como en ESPN, que son culés prácticamente abiertamente por los videos y las cosas que hacen, y porque lo dicen ya prácticamente ellos mismos, así será la estupidez, la magnitud de la estupidez que ha dicho Gerard Piqué, que esta misma gente lo está diciendo. Así que nada, en este momento de despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios con su like, suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.